Bueno, aquí vamos a ver el tema del divisor de corriente, que es una de las técnicas más aplicadas en los circuitos eléctricos, que consiste en determinar cuál va a ser la corriente en una de las ramas de un circuito, en este caso de un circuito de un solo par de nodos. Entonces vamos a despejar todas las ecuaciones para determinar de dónde es que sale la fórmula. Entonces comenzamos primero con la corriente. Esta corriente I de t va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, porque llega a este nodo y se divide. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. La primera ecuación sería I de t es igual a I1 más I2. ¿Vale? Ahora vamos a desarrollar esta ecuación, que es I de t es igual a I1. I1 en este caso es B de t sobre R1. Esto por la ley de Ohm. Y ahora la I2 es igual a B de t porque comparten el mismo voltaje sobre R2. ¿Ya? Vamos a desarrollar esta ecuación. Sería R1 por R2 sobre, vamos a sacar factor común B de t por R2 más R1. ¿Ya? Ahora vamos a despejar B de t. B de t es igual a R1 por R2 sobre R2 más R1 y aquí por I de t. Tenemos nuestra ecuación 2 y también tenemos una ecuación 3, que es la corriente que pasa por acá. La corriente I2 es igual a B de t sobre la resistencia 2. Entonces nosotros podemos reemplazar la ecuación 2 en 3. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría I de 2 y 2 de t es igual a B de t, que en este caso es R1 por R2 por I de t sobre R2. B de t por R2 por I de t sobre R2 más R1, ¿ya? Y todo esto, claro, por R2. Entonces aquí simplificamos R2 con R2 y nos quedaría I de 2t es igual a R1 por I de t sobre R2 más R1. Entonces aquí obtenemos la fórmula para el cálculo de la corriente en una malla, en una rama de un circuito de un par de nodos, que es la resistencia 1, o sea, la resistencia opuesta a la que estamos calculando, multiplicado por la corriente total, dividido para la suma de las dos corrientes. Pero en este caso, un circuito de un solo par de nodos. Ahora vamos a ver otro caso. Ahora tenemos que son fuentes múltiples. Aquí tenemos 4 fuentes y 2 resistencias. Nos pide determinar cuál va a ser la resistencia, cuál va a ser el voltaje, la corriente en esta resistencia R2. Entonces vamos a hacer una técnica. Vamos a hacer que este circuito sea equivalente a este. Que este circuito A sea igual al circuito B. Entonces vamos a hacer que todas estas fuentes de corriente sean solo una fuente de corriente. Entonces I0t, que es de esta corriente, vamos a hacer que
las corrientes que se dirijan en el mismo sentido de corriente, que ésta sean positivas, y las que sean opuestas en el sentido de corriente van a ser negativas. Entonces I sub 0t va a ser igual a I1, vamos a hacer otra vez, a I1, perdón, un momento, a I1 más, un momento que está, vamos a hacer con color azul. Ahí sí, tenemos que la corriente I sub 0t va a ser igual a I sub 1, porque está en el mismo sentido, menos I de 3, porque es sentido opuesto, más I de 4, menos I de 6. Muy bien, entonces con esta simple fórmula hacemos que todas estas corrientes representen una sola. Bueno, las resistencias las dejamos de esa forma. Y aquí ya tenemos un circuito de un solo par de nodos y podemos desarrollarlo como lo vimos anteriormente. Determinar la corriente en esta resistencia sería I2 va a ser igual a la resistencia opuesta dividido para la suma de las dos resistencias multiplicado por la corriente total, que en este caso es I sub 0t, y lo desarrollamos sin ningún problema. Ya, ahora tenemos el tercer caso, cuando son resistencias múltiples. Entonces, cuando son resistencias múltiples, aquí lo desarrollamos de distinta forma. Vamos a desarrollarlo paso a paso. Entonces, tenemos que hacer que el circuito A sea el circuito B, que sean equivalentes. ¿Y cómo desarrollamos esto? Dejamos la corriente, la fuente de corriente tal como está, y hacemos que las resistencias, encontramos la resistencia equivalente. ¿Y a qué es igual la resistencia equivalente? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y como son resistencias que no se sabe cuántas será, más 1 sobre resistencia N. Muy bien. Y también tenemos otra fórmula. Como vimos aquí, esta corriente I sub 0t se divide en corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente N. Entonces tenemos que la corriente sub 0 I sub 0t es igual a I1 más I2, claro, con respecto a t, más I3 más punto más I sub n. Entonces vamos a desarrollarlo como anteriormente lo hicimos. I sub 1 aquí es igual a B de t sobre R1 más I sub 2 a B de t sobre R2, I sub 3 a B de t sobre R3, y así sucesivamente, B de t sobre Rn. Entonces aquí tenemos algo, aquí podemos hacer algo, podemos sacar factor común. B de t es igual B de t multiplicado por R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Ya? Y esta parte que tenemos aquí, todo esto representa esto, la resistencia equivalente. Entonces vamos a reemplazarla. I de t, I sub 0 de t es igual a B de t, el voltaje,
multiplicado por 1 sobre RP. Un momento. Entonces seguimos. Aquí ya tenemos la corriente, pero vamos a despejar el voltaje, el V de T. Entonces tenemos que V de T es igual a I sub 0T por RP, que es la resistencia equivalente. Aquí pongamos que RP es la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación, la ecuación 1. Aquí la ecuación 1. ¿Ya? Ahora tenemos otra ecuación también. Queremos determinar, aquí como dijimos, en una de las ramas, en cualquier de las ramas, la corriente. Entonces ponemos que la corriente en la rama J es igual a el voltaje V de T, que en este caso es el mismo para todas las ramas, sobre la resistencia J. Ya por la ley de Ohm. Entonces tenemos la ecuación 2. Reemplazamos la ecuación 1 en 2 y tenemos que la corriente en cualquier rama J va a ser igual a V de T, que en este caso es RP sobre RJ multiplicado por I sub 0T, que es la corriente total. Entonces aquí tenemos la ecuación que determina cuál va a ser la corriente en cualquier rama de la malla, en este caso en la rama J, en función de las resistencias y en función de la corriente total. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, aplicando únicamente esta ecuación. Tenemos que un momento, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, como vemos, tres fuentes de corriente y tenemos cuatro resistencias. Y hacemos que este circuito se convierta en este. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues calcular cuál va a ser la corriente equivalente de todas estas. Y la corriente equivalente aquí es igual I sub 0T, que en este caso es este, I sub 0T va a ser igual a, en este caso vemos que esta corriente va hacia abajo. Todas las corrientes que van hacia abajo las ponemos como positivas, las corrientes que van hacia arriba las ponemos como negativas. La corriente que va hacia abajo sería la de 4 miliamperios menos 1 miliamperio y menos 2 miliamperios. Entonces I sub 0T quedaría con 1 miliamperio. ¿Ya? Y ya tenemos esta corriente equivalente. Ahora determinamos cuál va a ser la resistencia equivalente de entre estas cuatro. ¿Para qué? Para usar la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? Nos decía que la corriente, en este caso IL, va a ser igual a la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente dividido para la resistencia en esa rama. Entonces tenemos la corriente, tenemos la resistencia en esa malla. Ahora queremos determinar la resistencia equivalente. ¿Qué es igual a la resistencia equivalente? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 18 kiloohmios más 1 sobre 9 kiloohmios más 1 sobre 12 kiloohmios más 1 sobre 12 kiloohmios.
Y aquí, resolviendo, nos sale que la resistencia equivalente es igual a 3 kiloohmios. ¿Ya? Esta resistencia junto con esta corriente y la resistencia en esa rama vamos a reemplazarla. Y L es igual a la corriente, que en este caso es 1 por 10 a la menos 3, porque es miliamperios, multiplicado por la resistencia equivalente, que en este caso es 10 por 3 por 10 al cubo ohmios, dividido para la resistencia J, que es la resistencia en esa rama, que es 12 por 10 al cubo ohmios. Esto con esto se va y nos queda 1 sobre 4. Entonces nos quedaría 0,25 miliamperios la corriente IL. Pero ojo, que la corriente que pasa por aquí viene por acá y se divide para acá abajo y para acá. Entonces esta corriente IL que nos pide determinar es opuesta a la corriente IL que determinamos, que calculamos. Entonces esta corriente IL sería, la que nos pide sería negativo. Y aquí sería el cálculo, todo el cálculo de la corriente aplicando el divisor de corriente. Muchas gracias.